Desde Cluergal, a los que agradezco la invitación, y a todos ustedes que están aquí atendiendo hoy en esta segundo día de estas Energy Days. Me van a permitir que haga una pregunta muy rápida, por favor. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis venido en coche eléctrico puro? Coche eléctrico puro. ¿En híbrido, enchufable o falso híbrido? Digo falso híbrido porque son un poco peculiares, pero hay híbridos enchufables que son híbridos. Bien, bueno, pues entonces no voy a ser tan pesimista como he sido en otras presentaciones, porque hay bastantes ciudadanos aquí que ya aprovechan... perdón, bicicleta o patinete o otros modos de movilidad sostenible. Bien. Bueno, pues yo diría que casi un 40% hemos venido con modos de movilidad bastante sostenible. Eso indica que las cosas están cambiando, están avanzando. Hace años dejé de hacer esta pregunta porque el único que levantaba la mano era yo. Entonces dejé de hacerlo, pero ahora veo que se puede volver a hacer. Esto indica ya hacia dónde está yendo el mundo de la movilidad, y vamos a ver ahora algunos datos que son bastante indicativos y que, desgraciadamente, pues en este país en el que vivimos no siempre se publicitan, no siempre se dicen, y entonces la impresión general a veces es muy negativa y es incluso contraria. Voy a decir muy rápidamente qué es Iberdrola en Galicia. Iberdrola es una de las empresas eléctricas mayores de Europa y del mundo en este momento. En Galicia tenemos un impacto económico muy importante. En el año 2024, más o menos unos 440 millones de euros. Se pagan impuestos en Galicia, se pagan impuestos locales, se pagan impuestos autonómicos, se pagan cánones eólicos, cánones hidráulicos, se hacen inversiones, se mueven los astilleros, por ejemplo, de la ría de Ferrol, se hacen allí grandes compras, se pagan pues 150 millones a unos 220 empresas gallegas que son proveedoras de Iberdrola, y hay unas 220 personas trabajando en plantilla, lo cual implica unas 1.000 personas trabajando para la empresa en Galicia. Es decir, las empresas eléctricas, fundamentalmente renovables, como es Iberdrola, porque nuestra producción es 99% renovable, crean trabajo en Galicia, crean empleo de calidad en la empresa, en otras empresas proveedoras, se mueve la economía y son auténticamente tractoras muy importantes en Galicia. Tenemos más o menos 40 centros de producción repartidos por las 4 provincias, 2,2 gigavatios instalados, una producción de 5 teravatios hora y, en fin, yo diría que es una forma muy buena de aprovechar los recursos de Galicia y, sobre todo, devolver a la comunidad autónoma pues, parte de esa riqueza natural que Galicia tiene. Vamos a hablar entonces ahora ya rápidamente de la transición y la movilidad. La transición energética, de la cual se habla muchas veces y se habla en muchos sitios, son 3 cosas. Descarbonizar la generación eléctrica, que es esta parte izquierda de la transparencia, es decir, que la generación sea renovable, que sea solar, eólica, hidráulica, bombeos, baterías, etcétera. Pero sobre todo en este momento lo urgente es electrificar la demanda, que es lo que está pendiente de hacer. Va muy despacio en Galicia, en España y en Europa, como veremos después. Va muy rápida en China. Y antes se ha hablado de la competitividad de China, y se debe fundamentalmente a que están aprovechando el recurso eléctrico autóctono que ellos tienen, en vez de utilizar los recursos fósiles que no tienen en cantidad suficiente. Entonces, en ese sentido, son un ejemplo a seguir que después comentaremos en detalle. La electrificación de la demanda tiene 3 campos fundamentales: la movilidad, la industria y los edificios. Los edificios es fundamentalmente mediante bombas de calor. En la industria, pues procesos más bien de baja temperatura, a media temperatura y a alta temperatura es más difícil, habrá que esperar al hidrógeno verde seguramente, pero bueno, hay un montón de campos que se pueden electrificar. Y en la movilidad, pues prácticamente salvo los barcos y los aviones que están ahí con una interrogación, el resto de la movilidad es electrificable económicamente ya hoy. Las motos, los coches, los camiones, los autobuses. El tren, por supuesto, el tren lleva electrificado 100 años. Esto es importante comentarlo, que son tecnologías disponibles, tecnologías competitivas, y que lo que hay que hacer es facilitarlas. Desde las administraciones, y aprovecho que está aquí un representante muy cualificado para indicar que realmente
pensamos que en Galicia en este momento, a pesar de que es importante la generación renovable, sobre la cual se habla mucho, la prioridad debe ser ya la electrificación de la demanda. Aprovechar esa producción eléctrica renovable que Galicia en este momento tiene en gran cantidad. De hecho, se exporta una buena parte, se exporta al exterior. Escenario de la electrificación total del transporte. ¿No hay producción eléctrica suficiente? ¿No va a haber energía para que todos los coches sean eléctricos? No es cierto. La eficiencia del coche eléctrico es tan grande, es decir, tiene un consumo energético más o menos de una tercera parte de lo que sería la... se ha apagado el cronómetro, o sea que alguno de la organización, pues que me recuerde después cuando... 5, es que se ha escachado. El resumen, hay electricidad suficiente para electrificar toda la flota de coches en España, en Galicia, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el coche eléctrico es muy eficiente y los consumos energéticos bajan enormemente cuando pasamos del coche de combustión al coche eléctrico. ¿Se puede hacer esto? Sí. Desde el año 97 al año 2007 se produjo ya un aumento enorme en la demanda eléctrica en España, se absorbió sin mayor problema y en este momento pues, hay un exceso de capacidad eléctrica muy importante. En Galicia y en toda España hay exceso de producción, exceso de capacidad y estamos al mismo tiempo importando grandes cantidades de productos combustibles. Iberdrola pues, es la empresa líder en la recarga de coches eléctricos en España. Somos líderes a bastante distancia del siguiente. Tenemos ya 10.000 puntos de recarga, no 10.00, sino 10.000, y Galicia tiene 360, tenemos 360. El objetivo es que haya una red muy tupida de recarga rápida, recarga ultra rápida y otros tipos de recargas. Hemos hecho incluso una alianza con la empresa petrolífera British Petroleum, BP, que ha visto que hay que ir moviéndose de los combustibles tradicionales fósiles hacia la electrificación. Y, por ejemplo, pues, el consumo de una flota de autobuses, pues el eléctrico es absolutamente muchísimo menor que los autobuses diésel, de gas natural e híbridos. Tenemos un montón de proyectos de autobuses urbanos en un montón de ciudades, todavía no en Galicia. Animamos a la Administración a ir potenciando esos autobuses eléctricos, aunque algunos hay en Galicia, luego lo veremos. Y tenemos ya pues, un montón de estaciones de carga de autobuses en Valladolid, en Madrid hay varias, en Pamplona, etcétera, etcétera. En Madrid, que no es así una comunidad autónoma que destaque por su actitud ecológica, ¿por qué están cambiando todos los autobuses eléctricos? Por coste. Y por contaminación, también se puede decir, y luego también por las emisiones de CO2. Pero es muy importante recordar que los costes de los autobuses eléctricos, de los coches eléctricos son menores hoy. ¿La compra es un poco más elevada? Sí, pero luego los costes de funcionamiento y de mantenimiento son muy inferiores. Tenemos ya alguna ruta de transporte por camión electrificada en la región de Murcia. También habría que hacer algún programa de electrificación de alguna ruta de camiones experimental en Galicia. En Murcia, Andalucía, Cataluña, Madrid se están ya trabajando con gran intensidad. En fin, animamos a iniciar también esa senda en Galicia. Y el futuro pues, son los hubs de transportes con grandes potencias y el camión es viable hoy en día ya porque los descansos que se les obliga a hacer a los conductores por simple tiempo de circulación son justamente lo que se tardaría en cargar. Vamos a hablar muy rápido de la movilidad en el mundo en este momento. Estas son las ventas de coches eléctricos en el mundo. En contra de lo que ocurre en las discusiones familiares, de que el coche eléctrico no es viable y que el coche eléctrico es pesado y tiene una batería y no sé qué y no sé cuál, el coche eléctrico está yendo a gran velocidad en todo el mundo. De hecho, se está imponiendo, como veremos también después. El país principal tractor es China, pero bueno, también Europa, también otros sitios. Y en este momento, gracias al coche eléctrico, China ya es el principal productor mundial de coches. Esto sí que, hablando de movilidad, hay que ponerlo muy claro. A la izquierda tenemos el panorama de la producción de coches en el año 2000, a la derecha en 2023. En el año 2000 Europa era líder del mundo, con el 31% de la producción de coches en el mundo. En este momento China es líder de lejos. El mercado ha aumentado también, ha pasado, casi se ha duplicado el mercado mundial de coches, pero China lo domina de forma casi diríamos insultante. O sea, su progresión ha sido tan espectacular que algunos por aquí todavía no se han enterado. Y digo algunos, en algunos medios, en algunos foros, en algunas comidas de familias, etcétera, etcétera. Es decir, el coche eléctrico ya es
se puede decir, la tecnología líder dominante en el mundo. Exportaciones de coches de todos los países. China, que no exportaba prácticamente nada, ya es el líder por delante de Japón, por delante de Alemania, por delante de todos, y con una progresión que genera pues, cierta preocupación industrial importante. El mercado chino de coches eléctricos, que es esa línea roja, ya es superior al mercado total de coches de Estados Unidos. Mercado total de coches eléctricos, más de combustión, más todo tipo de coches. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues, repito, que el coche eléctrico es ya la tecnología dominante en el mundo. Si aquí no vemos muchos es porque vamos un poco más lentos que en otras zonas del planeta. Se ha hablado aquí también, asunto muy importante, en Europa empezamos a hablar del Green Deal, de la neutralidad de emisiones, CO2, etcétera. Eso fue cambiando, cambió al Repower EU, que era tenemos que dejar de depender de Rusia. Y en este momento se ha empezado a hablar a partir del informe Draghi, los chinos nos están comiendo la industria, Estados Unidos nos está comiendo en otros sectores tecnológicos, Europa se está quedando atrás y tenemos que hacer competitividad. ¿Y qué es la competitividad? Pues la competitividad para un país como Europa o una unión de países que no tiene petróleo ni gas, nunca va a venir por los combustibles fósiles. Las energías renovables ya son mucho más baratas que las energías fósiles, especialmente para movilidad y para otras aplicaciones. Estos son los costes publicados por la Empresa Municipal de Transportes de Madrid y los autobuses de Madrid. Diésel, gas natural, eléctrico. El eléctrico es mucho más barato de funcionamiento, coste de mantenimiento mucho más barato, emisiones cero frente a unas emisiones bestiales del diésel y unas emisiones bastante grandes del gas natural. En Galicia seguimos con autobuses diésel en un montón de ciudades. En otras ciudades de España se está ya pasando rápidamente al autobús eléctrico, aunque solo sea por este motivo, pero es que encima se ahorra también dinero. Por supuesto, las emisiones de CO2 del autobús eléctrico también son menores. A pesar de las baterías, como diría algún cuñado en alguna comida, pero la batería cuando se fabrica sí emite algo de CO2, pero luego se recupera inmediatamente en cuanto empiezan a circular y el autobús fósil o el coche fósil empieza a quemar combustibles fósiles y a echar CO2. Hay un calentamiento global en marcha que no hay que olvidar. En Galicia hemos sufrido este verano unos incendios de récord. El futuro del coche eléctrico es enorme, no tiene los problemas de, accidentes con petroleros, etcétera. No es cancerígeno, los tubos de escape son altamente cancerígenos, tóxicos, desde el año Catapún declarado. Para eso están las zonas de bajas emisiones que hay que ir implantando. Y esta es la clave. La clave es qué países son dependientes del exterior y dependientes de las importaciones de combustible fósil en el mundo. Europa y Asia. Estados Unidos, cero dependencia, exportan petróleo y gas. Entonces, y pido disculpas a los que ya me habéis oído esto el otro día, pero es que conviene remarcarlo. Es decir, Europa nunca va a poder competir en costes industrialmente, ni con Estados Unidos, ni siquiera con China, que tiene una dependencia inferior, si nos empeñamos en seguir consumiendo los combustibles fósiles. Hay que consumir las energías más baratas, que son las renovables, y además son autóctonas y no hay que pagarlo en divisas al exterior, etcétera, etcétera. Pero es que además España es uno de los países más dependientes, más incluso que Francia o que Alemania o que el Reino Unido o que un montón de otros países. Es decir, España es uno de los países más dependientes del petróleo del mundo. ¿Por qué seguimos insistiendo en el petróleo? Pues es una curiosa situación que nos está llevando a una crisis industrial grave. China pues, está bajando su dependencia rápidamente gracias a las renovables. Las renovables están repartidas por todo el mundo y se evita el problema de las energías fósiles que se generan esas disparidades. Transición ecológica. Emisiones cero en el año 2050 en Europa, en España. Galicia se ha descarbonizado a gran velocidad en la generación renovable. Se ha hecho un trabajo muy bueno, también debido a varios factores, cierre de las minas de carbón y realmente pues, la producción eléctrica en Galicia es muy limpia. Eso hace que los que usamos coches eléctricos podamos decir que usamos energía 100% gallega, 100% renovable, porque con los cuadros de la Unión Europea estamos consumiendo una energía eléctrica renovable, autóctona, y eso pues también es una satisfacción para los que circulamos por las carreteras de Galicia con energía gallega, no con energía importada. Dependencia exterior de Galicia del orden del 70 y tantos %, a pesar de tener un exceso de producción eléctrica, asunto a resolver también rápidamente. La transición lleva produciéndose en Galicia hace mucho tiempo, coches eléctricos.
la vivienda de la Xunta de Sotavento, en Xermade, que invitamos a visitar porque hay un ejemplo de cómo se puede vivir con la energía gallega sin importación de combustibles fósiles, geotermia, aerotermia, coche eléctrico, eólica, etcétera, etcétera. El coche eléctrico es muchísimo más eficiente, por supuesto muchísimo más eficiente que el coche de hidrógeno, que realmente está siendo descartado en casi todos los ámbitos. Y, por supuesto, los biocombustibles, ecombustibles y tal, que serán combustibles de nicho para aplicaciones muy específicas de aviación y de transporte marítimo. Todos los cálculos de la eficiencia son clarísimos. Reciclado de las baterías. A la izquierda, ese cuadradito pequeño que hay allí, son los materiales que consume un coche eléctrico en su vida. Ese que casi no se ve allí. Eso es la fabricación de la batería pesada. La derecha, los materiales que consume un coche fósil a lo largo de su vida útil. O sea, barriles y barriles y barriles de combustibles fósiles, que no se reciclan, cero reciclaje. Se queman el motor, salen gases tóxicos por el tubo de escape y se pierde además una gran parte de la energía en forma de calor. Entonces, las materias primas de las baterías no son un problema. El reciclaje de las baterías no es un problema frente al problema continuo enorme de los materiales consumidos en los coches fósiles, las emisiones contaminantes y la dependencia energética. En fin, esto es triste tener lo que está repitiendo una vez y otra vez y otra vez, pero uno se encuentra en los medios, en tal, venga, la batería, no sé qué. Por favor, seamos serios. El coche, por supuesto, de hidrógeno es muchísimo menos eficiente que el coche eléctrico puro. Podrá tener un pequeño nicho en algunas circunstancias. Incluso el biometano es mejor que se use para quemar en una turbina eléctrica y se consuma y no que se utilice en un motor de combustión que es altamente ineficiente. Los motores de combustión son muy ineficientes. El mapa del tesoro que ayer comentamos, todo lo que está... Tenemos las tres ramas de la transición, edificios, industria, transporte. En el año 2000... lo que está en verde claro es lo que se puede electrificar económicamente. No se podía electrificar el transporte en el año 2000, pero hoy en día prácticamente se puede electrificar todo el transporte, salvo los barcos y los aviones. Por supuesto en la industria también y por supuesto en los edificios prácticamente el 100%. Entonces, ¿qué es lo que queda por hacer? Muchísimo. Hay que sustituir una enorme cantidad de consumos que se realizan con energías fósiles por las eficientes, baratas, limpias y autóctonas energías renovables. ¿Está esto en marcha de verdad? Sí, en Bilbao, Burdeos, Coimbra, Portugal, hay autobuses eléctricos puros, en Madrid, en Barcelona y en Galicia. En Galicia los hay en Orense, hay un par de líneas con autobuses eléctricos puros, cero emisiones, circulando. A ver cuándo vemos más por más ciudades, por las ciudades más importantes de Galicia y empezamos a estar igual que el resto de Europa y España. Por cierto, este autobús fabricado en Orense, en Umbi. O sea que encima tenemos un autobús gallego eléctrico. Red de puntos de recarga. España, Galicia vamos algo retrasados, pero bueno, vamos avanzando. Pero es obvio que ya no es un problema por el centro de Europa la recarga eléctrica. Conclusiones. La movilidad eléctrica tiene muchas ventajas, pero voy a insistir otra vez en la competitividad de la UE, porque es lo que nos pide la UE en este momento, que seamos competitivos frente a China, frente a Estados Unidos, ante otros países que tienen pues otras ventajas. Nosotros tenemos que potenciar, como dice el informe Draghi, como dice la Unión Europea, las energías de aquí que son más baratas y que nos van a permitir competir, mantener industria, mantener puestos industriales y seguir en el mundo de la industria. Y muchas gracias por su atención.